said, by the power given to me here in the state of Nevada, it is now my honor and my privilege to pronounce you. Iniciamos nuestra emisión presentándole estas sorprendentes imágenes. Aaron Chervenak, un hombre de 34 años, se casó con su celular en la capilla de Las Vegas el pasado mes de mayo. Su intención era demostrar que, igual que le pasa a él, el teléfono móvil se ha convertido en nuestra vida cotidiana. Chervenak confesó que su relación más duradera había sido con su celular, por lo que decidió contraer matrimonio con él. Si vamos a ser sinceros, todo el mundo se conecta con su teléfono móvil en muchos niveles emocionales. Así lo declaró Aaron en un documental que relata su boda en Las Vegas. Aunque la ceremonia se celebró en Las Vegas, el matrimonio entre Aaron y su celular no está legalmente reconocido por el estado de Nevada. ¿Casarse con el celular? Bueno, esas fueron nuestras imágenes de inicio, le están dando la vuelta al mundo prácticamente. Y damos inicio a esta emisión de noticias aquí en Telediario Emisión Estelar. Maciel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buena noche, Andri. Así es, ya estamos preparados para informarle del acontecer nacional e internacional, así que damos inicio a nuestra emisión y a continuación le presentamos nuestros titulares. Abogados aseguran que Juan Carlos Monzón rindió falso testimonio y piden a juez resolver de manera imparcial. Repentina aprobación de reforma a carrera judicial provoca dudas. ¿Acaso habrá algún interés político? Mientras tanto, profesionales abogan por independencia judicial y cese de presiones a jueces. Fueron de compras y se llevaron tremendo susto al encontrar cuerpo sin vida de una mujer. Nuestro número de pacientes nuevos que recibimos en el hospital al año oscilan entre 3.500 y 4.000. Ante esta situación, guatemaltecos tienen prohibido enfermarse. Instituciones sin dinero para tratamientos. En Jalapa realizan cooperacha para una buena causa, garantizar medicinas e insumos en el Hospital Nacional. Carceleta de tribunales convertida en lugar de impunidad. Autoridades lo desconocen, pero algunos detenidos gozan de privilegios. Simulacro es confundido con tiroteo y provoca cierre de base aérea en Andrews, Estados Unidos. Portugal gana a Polonia por penales y avanza a semifinales de la UEFA Euro Francia 2016. Iniciamos con las noticias, ya que lo que parecía ser un día de compras en el mercado La Florida, esto en la zona 19, terminó en una tremenda angustia. Jornada angustiosa, los compradores y dueños de locales fueron sorprendidos por un macabro hallazgo. El ir y venir de comerciantes en el mercado de La Florida en la zona 19 desde muy temprano fue interrumpido cuando el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de los puestos de venta causó alarma. La víctima no pudo ser identificada, solamente se le calcularon unos 35 años y mostraba señales de haber sido degollada. Ninguno de los vecinos y comerciantes afirmó haberla visto con anterioridad en aquel lugar. Personas que realizan compras en el mercado mostraron su indignación por este hecho. Da temor, sí, ahora da temor hasta de estar uno en su casa. Le tocan la puerta a uno, ¿verdad? Uno no sabe ni quién va a ser. Me da tristeza, ¿verdad? Porque no es la primera persona que muere y yo le pido a Dios que ya pare esto porque hay niños que quedan en orfandad. ¿No le da temor venir ahora a este mercado? Ay, bien. Y por eso a veces ya vengo hasta la tarde, a las 2 de la tarde, porque en la mañana casi los vendedores ya no vienen a vender porque tienen miedo. Y nosotros también tenemos miedo porque a mí muchas veces me han cortado la bolsa. He llevado hasta mi monedero. Y aunque se ha coordinado vigilancia en este mercado, según afirman vendedores, fue durante la madrugada cuando hay menos control que ocurrió el hecho. Sin embargo, podrían ser las cámaras instaladas en el lugar una clave para esclarecer los hechos. Telediario, información actual. Los posibles cambios a la ley de femicidios son la manzana de la discordia en el Congreso de la República. Y es que Maciel, la diputada ponente, deberá explicar su iniciativa, mientras grupos de mujeres reiteran su rechazo.
Sin mayor oposición en el Pleno, diputados dieron su aval para que se diera inicio al trámite de la iniciativa que busca modificar la ley de femicidio, la que continúa generando oposición en organizaciones de mujeres, al considerar que limitarla sería un retroceso en la justicia. Si se reforma esto, creo que va a ser más difícil que se pueda evidenciar las diferentes formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Vemos grave. Es gravísimo para nosotras, las organizaciones de mujeres que luchamos en contra de la violencia, que una diputada haya presentado en el mes de mayo ya una propuesta. Mientras tanto, la Comisión de la Mujer realizará mesas de trabajo a partir de la próxima semana para que la sociedad civil e instituciones como el organismo judicial y el Ministerio Público opinen al respecto. No estamos de acuerdo con esta reforma porque creemos que se debilita un instrumento que ha sido muy complicado incluso para tenerlo, con mucho trabajo, y porque además la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática terrible. Lo que incluye citación a la propia diputada ponente, Patricia Sandoval, que considera que hay un abuso en esta ley. Tenemos una reunión con diferentes organizaciones de sociedad civil de mujeres de Guatemala y la diputada pues va a exponer la ley, entonces ya después de eso, de conocer los diferentes puntos y discusiones, podemos emitir una opinión. Guatemala será afectada en las próximas horas por el fenómeno conocido como polvos del Sahara. Las autoridades están en alerta por cualquier eventualidad. Vamos a tener esa presencia, esta nube de polvo que proviene de África. Esta condición pues va a afectarnos por lo menos en los próximos 3 días, aunque el monitoreo tanto por parte de Conred como por parte del INSIBUME se va a mantener ante esta condición. Lo que hay que considerar o hay que pues tomar en cuenta es esta condición que vamos a poder observar. En algún momento pues todo tiende a verse como una densa capa de esta condición que el año pasado inclusive se presentaba a finales del mes de junio. Importante acá es que las personas tomen en cuenta que sufren alergia, por ejemplo, cubrir vías respiratorias, tomar en cuenta esa condición, cubrir mucho o proteger mucho a los niños, a los adultos mayores, no restregarse los ojos si sienten algún tipo de molestia, sino que acudir a un centro de salud también para poder recibir atención en estos lugares. Parte de lo que tenemos y parte del monitoreo que vamos a estar desarrollando por esta condición que se presenta debido a la rotación de la tierra, la inclinación y los vientos alisios que siempre se marcan durante esta temporada del año y que nos afecta a toda la región centroamericana. Y en Telediario le brindamos recomendaciones para que no sufra problemas en su salud por este fenómeno natural, y las mismas se las presentamos a continuación en la pantalla. Es importante que las personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma, en adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, deben usar protectores respiratorios tales como mascarillas o un pañuelo de tela húmedo para cubrir su nariz y la boca. Si se tiene la sensación de cuerpos extraños en los ojos, lávese con abundante agua, ya que es preferible utilizar agua potable hervida o clorada. Lávese las manos antes de iniciar dicho procedimiento. Cubra las fuentes de agua como pozos o estanques de almacenamiento de agua para esta forma evitar contaminación. Humedezca los sectores de su casa antes de barrer para evitar la resuspensión del polvo que pudiera acumularse. Estas son recomendaciones importantes que ustedes pueden tomar en cuenta para evitar ser víctimas de alguna enfermedad respiratoria ante este fenómeno de polvos del Sahara. Recuerde entonces tomar todas estas precauciones tanto en embarazadas, así como también en adultos mayores y niños. Nosotros continuaremos con más información actual luego de esta pausa. Siga con nosotros, ya volvemos con más noticias. Algunas actividades se están realizando y otras se están planificando ya para la celebración del Día del Ejército. Samuel Orozco desde nuestra unidad móvil tiene los detalles. Adelante, Samuel. Andri, muy buenas noches. Específicamente durante esta jornada vespertina y nocturna se llevan a cabo unas actividades en la Plaza Central. Quiero contarte cómo se ha dado esta situación, y es que sale una manifestación de la plaza en el Parque Morazán para llegar hacia enfrente del Palacio Nacional.
¿Con qué objetivo? Hoy se está celebrando un aniversario más del Ejército de Guatemala. Al mismo tiempo se están llevando a cabo actividades por parte de los familiares de víctimas del conflicto armado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La manifestación se dirige por toda la Sexta Avenida, da una vuelta por la 10ª calle para regresar nuevamente a la Plaza Central, donde se ha armado un escenario. ¿Qué es lo que están haciendo? Diferentes actividades artísticas. En este momento hay una obra de teatro donde están recordando algunas escenas que se vivieron durante el conflicto armado, según lo que ellos han manifestado durante su recorrido, con pancartas en mano, otros carteles que han pegado en postes de aquí de la Plaza Central, pues ellos manifiestan el honor que hacen a las víctimas de este conflicto armado. Al mismo tiempo llama la atención una cruz que han formado con unas banderas a lo largo del terreno aquí en la Plaza Central, son de aproximadamente 10 metros, de color azul, amarillo y rojo. Ellos dicen de que esto representa la diversidad y el apoyo a todas las familias de estas personas que han desaparecido. Han pegado algunas fotografías de ellos al mismo tiempo que se lleva a cabo esta actividad del Día del Ejército. Así es de que esto va a continuar al menos a las 12 de la noche. Algunas personas están llegando, otras ya se están retirando. Lo que sí hay que mencionar es que durante el recorrido de la Sexta Avenida, al llegar al Palacio Nacional, se han realizado algunas pintas en las paredes, esto por personas que se cubrieron el rostro. No hay fuerte dispositivo de la Policía Nacional Civil, esto porque se está llevando a cabo de una forma normal, de una forma pacífica esta manifestación. Así es de que esto es lo que está ocurriendo en el centro histórico en este día pues tan conmemorativo, lo que es el Día del Ejército. Es la actividad que se está dando aquí por parte de las familias de estas personas. Yo regreso a los estudios principales contigo, Andri. Muy buenas noches. Samuel, buenas noches para ustedes en la unidad móvil. Producción presenta de la siguiente manera este tema. Y lamentablemente en Guatemala hemos llegado a extremos donde prácticamente enfermarse está prohibido. Las instituciones que brindan atención a pacientes con enfermedades crónicas ya no pueden seguir prestando los servicios por falta de dinero. A sus cortos 13 años, Ofelia Navas ha tenido que lidiar con los síntomas de la insuficiencia renal. Pero noche a noche, sus padres rezan para poder obtener los fondos necesarios para trasladarla desde Tiquizate, Escuintla, hasta la capital. Esa es la situación que viven los pacientes con enfermedades crónicas, entre estas la insuficiencia renal, cáncer, diabetes y tuberculosis. Quienes por los escasos recursos económicos buscan una atención que no logra abarcar a la población enferma. Es insuficiente. Creo que estamos operando a un 40% sobre lo que deberíamos de tener de presupuesto. De igual manera, la Liga Nacional contra el Cáncer, entidad que recibe 21.7 millones de quetzales por parte del Ministerio de Salud para atender a la población referida de los hospitales nacionales, ya rebasó la capacidad de atención. Nuestro número de pacientes nuevos que recibimos en el hospital al año oscilan entre 3.500 y 4.000. De esos, solo 1.500 podemos atender con el aporte ministerial. Y es que también los malos hábitos alimenticios, el estrés y la contaminación han favorecido el incremento de este tipo de enfermedades. Un incremento de esta patología mortal que con detecciones y diagnósticos tempranos pues tenemos una curación. Ha ido a tal extremo en aumento, ¿verdad?, que ya es imposible poderlos atender todos, sobre todo en una unidad que se crió pequeña. Anualmente, el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, recibe 85.000 pacientes con cáncer durante el año, y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Crónico, UNAERC, más de 5.000 pacientes al año. Pero, ¿cuáles son los factores que permitieron que el sistema de salud se encuentre en crisis? Porque heredamos una deuda de 600 millones que había que pagar. La población de Guatemala se ha venido creciendo y el presupuesto de salud, en lugar de crecer, ha ido disminuyendo. En los últimos 10 años, los guatemaltecos han sido testigos de las precariedades del sistema, que han llevado a un colapso de los servicios de salud, arrastrado, según analistas, por malas decisiones y hasta corrupción. No se le dio la importancia, digamos, al sector, y entonces se fue dejando, digamos,
con una capacidad que se fue quedando corta. Pero también el darnos cuenta de que un derecho humano como el de salud hemos permitido y dejado que se convierta en una mercancía. Las instituciones que velan por atender a la población con enfermedades crónicas hacen un llamado a las autoridades para que se incrementen los presupuestos. En el caso del INCAN, se necesitan por lo menos 60 millones de quetzales. Para cubrir todos, absolutamente todos los pacientes que asisten a este hospital, que son pacientes de medianos o muy escasos recursos. La idea es esa, no dejar sin cobertura a ninguno de los pacientes renales. Actualmente un paciente con un cáncer en su inicio invierte por lo menos 60.000 quetzales para su tratamiento, mientras que para un paciente renal mensualmente debe invertir por lo menos 3.000 quetzales. Si el paciente no logra un número, no tiene recursos para viajar a estos centros, tan solo les queda esperar la muerte. Cuando nos hicimos Malaya, ya Malaya va lejos. Telediario, información actual. La crisis también se vive en los departamentos de la República. Aquí en la siguiente nota le presentamos la realidad del Hospital Nacional de Retaluleu, en la costa sur. En el Hospital Nacional de Retaluleu existen muchas carencias visibles, tales como en medicamentos e insumos. Pero a esto se suma el mal estado de las calderas, lavadoras, secadoras y la planta generadora de energía eléctrica, además del mobiliario que se utiliza para los pacientes. La planta de emergencia. El problema es cuando hay trabajo en sala de operaciones, cuando hay operaciones de mayor tiempo y de riesgo, ¿va? Usted sabe. Eso ya tienen conocimiento, eso ya tiene como 8 meses de estar haciendo todas las gestiones y no hay nada. 2 ambulancias están en total abandono, estas se arruinaron desde hace mucho tiempo y a pesar de las gestiones no se han logrado reparar. El director es la cabeza de esta institución, lo cual él se debe de esmerarse en tener un buen presupuesto de mantenimiento, lo cual no tenemos. Hay carencias de, supongamos, sistema eléctrico, iluminación, tomas de corriente, ¿verdad? Y no contamos con material para poder trabajar. El hospital en la actualidad ha cambiado de categoría porque es regional, pero debido a estas deficiencias no se les brinda a los pacientes un buen servicio. El equipo, que es de mucha utilidad en este nosocomio, tiene más de 20 años de estar funcionando y hasta la fecha no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Creemos que estamos en los niveles, en los estándares normales, ¿verdad? ¿Cuál sería el porcentaje de abastecimiento? Estamos en un 60% para los esenciales y en un 70% en los críticos. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Hablemos ahora de la cooperacha. Sí, una palabra que está en boca de todos, pero ¿sabe dónde hicieron una cooperacha ahora con fines benéficos? En Jalapa. Vea de qué se trata. La crisis hospitalaria que atraviesa el nosocomio del departamento de Jalapa es muy difícil. Ante esta situación, autoridades y empleados del mismo tomaron la iniciativa de realizar una maratón de material reciclable, esto para poder venderlo y así realizar compras de insumos de primera necesidad como guantes, gasas y otros artículos que son de necesidad capital. La directora del mismo nos informa sobre la maratón realizada. Esta actividad realmente es por iniciativa de jóvenes jalapanecos. Tenemos deficiencias en medicamentos, en insumos básicos, ¿verdad? Para que el hospital funcione de una manera normal. La deuda de lo que usted me habla, que era de alimentos, era de 78,000 quetzales. Habiéndose recaudado diferentes materiales como cartón, plástico y vidrio, fueron vendidos, esperando tener un paliativo para estos problemas. Desde Jalapa reportó Alex Rodríguez para Telediario, Información Actual. Dejamos ahora por un lado el tema de la crisis hospitalaria para hablar de lo ocurrido en la audiencia por el caso cooptación del Estado. El protagonista nuevamente fue Juan Carlos Monzón. El acusador oficial no ha determinado que esos dineros llegaron a las organizaciones políticas. Para aclarar cuál era su función dentro del partido político patriota. Ese es el interés, señor juez. Juan Carlos Monzón ha sido el nombre más sonado en estas 2 últimas semanas y ahora no fue la excepción, ya que sus declaraciones para vincular a varias personas en el caso cooptación del Estado fueron atacadas y calificadas como falsas.
recibió un aporte, la obligación era remitirlo a la contadora para que ellos lo registraran en los libros respectivos. Ante tales circunstancias, honorable juez, no existe delito alguno que perseguir en contra de mis defendidos. Mientras la imputación del Ministerio Público fue señalada escasa de argumentos. Leer el artículo 17 constitucional. Y el mismo dice, no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Hago esa invocación, señoría. La petición para el juez también nos hizo esperar. Responder sabiamente, ponderar prudencialmente, pero sobre todo, señoría, decidir imparcialmente. Muchas gracias. Y para terminar, esta semana, la defensora de un empresario de 90 años aseguró que su cliente, en lugar de beneficiarse del Estado, él puede favorecerlo. Es un hombre tan próspero, tan exitoso en lo que hace, que el Estado necesita de él no necesita del Estado. Los aplausos cerraron la jornada judicial de esta audiencia número 12, que será retomada la próxima semana. Telediario, información actual. Momento ahora de hacer una pequeña pausa, pero recuerde que usted también puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Conéctese con la información, ya volvemos con más noticias. Información actual, son conocidos por su trayecto militar y en la vida política nacional, pero hoy están tras las rejas señalados por corrupción. No importando la crisis en que viven durante este momento, los militares señalados de corrupción mantienen la moral alta por celebrar este día. Sí, por supuesto, así es. ¿Cuáles fueron las palabras de usted? Todos nos decimos el día del soldado guatemalteco. A pesar de lo que se ha dicho, el expresidente de la República y general retirado considera que es una de las instituciones más apreciadas. Mire, siempre ha habido una cuestión ideológica, ¿no? Que cada vez tiene que ir desapareciendo más en el país esa confrontación y polarización ideológica que se dio por más de 36 años y que siguió después de ya firmada la paz. Creo que debe desaparecer. Yo creo que ahora los guatemaltecos tenemos que ver hacia adelante y tenemos que vernos como hermanos realmente que somos. Por ello, no importando las críticas para ambos exfuncionarios del país, al momento el ejército sigue destinado a mantener la independencia, soberanía y honor de Guatemala. Telediario, información actual. Salimos ahora de nuestras fronteras y pasamos a información de carácter internacional. Las fuerzas de seguridad en la aérea trataron de mantener la alerta de un francotirador, sin embargo, solo fue un simulacro. La base aérea de Andrews, situada cerca de Washington y sede de la flota que sirve al presidente de Estados Unidos para sus desplazamientos, ha sido cerrada temporalmente durante más de una hora este jueves por una falsa alarma que avisaba de la presencia de un tirador en el recinto. Sin embargo, se trataba de un simulacro para ensayar la respuesta ante la presencia de un tirador en las instalaciones militares. Común. Erróneamente, antes de que el ejército pudiera comenzar, hubo una confusión de las fuerzas de seguridad de emergencia que estaban llevando a cabo una inspección rutinaria en las instalaciones, ha relatado la cuenta en Twitter de la propia base. Y al menos 38 personas han muerto, en su mayoría cadetes de la policía afgana, y otras 40 han resultado heridas en un doble atentado suicida de los talibanes perpetrado este jueves contra varios policías de Kabul. Un primer atacante detonó los explosivos que portaba en su vehículo contra 2 autobuses en los que viajaban cadetes policiales, y apenas 5 minutos más tarde un segundo insurgente a pie se inmoló en la misma zona, y ha indicado el gobernador del distrito de Paghman, donde se produjo dicha acción.
Nuevas imágenes de uno de los terroristas salen a la luz tras el ataque en el aeropuerto de Estambul. Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad muestran cómo el agente que iba de paisano sospecha al cruzarse con el yihadista vestido con ropa de abrigo pese a los 23 grados de temperatura. Es entonces cuando el agente le requiere la documentación. El terrorista sin vacilar responde disparando a quemarropa. El agente de seguridad cae al suelo y es rematado. Finalmente, el cómplice del atentado abandona el lugar. Tenemos información de última hora y establecemos comunicación con Alex Rodríguez, quien nos informa desde Jalapa que un maestro ha sido ultimado en estas últimas horas. Adelante, Alex, con la información. Te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Guatemala. En efecto, Jalapa nuevamente se viste de luto y es que la violencia acampa en nuestro departamento. Queremos contarles que hace aproximadamente 30 se reporta el asesinato en contra del reconocido catedrático Manuel Israel Cardona Juárez, de 52 años de edad. Esto ocurre sobre la calle Tránsito Rojas, entre Cuarta y Quinta Avenida, en la zona 2 del barrio San Francisco. Esta persona caminaba rumbo a su casa cuando desde una camioneta color verde se le disparó en repetidas oportunidades. Y un año también su hermano fue muerto a causa de múltiples impactos de bala en el mismo lugar, una situación repudiable y lamentable. Ya en el lugar se encuentra el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizando el trabajo respectivo, compañeros. Importante información, estaremos pendientes de más detalles en torno a esta noticia, ya que nos lo comentaba Alex Rodríguez que un maestro en Jalapa es ultimado. Nosotros le estaremos brindando más detalles en torno a la información de las. También puede darle seguimiento a nuestras noticias. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. Siga con nosotros, ya volvemos con más información actual aquí en Telediario, emisión estelar. Llegó el momento de hablar de deporte y es que la belleza, la coordinación y la estética son elementos que se agrupan en la disciplina del nado sincronizado. Un deporte que en Guatemala es practicado por jóvenes con mucho talento. Vea qué bien lo hace. Mejor practicar un deporte. En esta ocasión nos enfocamos en presentar a la delegación guatemalteca de nado sincronizado, que curiosamente hace historia en la región, pues se incorpora un atleta en la especialidad de nado mixto. Realmente nosotros somos una nueva modalidad. El año pasado se acaba de implementar la categoría en Kazán, en el mundial del año pasado, y solo la categoría de nosotros solo se puede en mixto, no podemos así. Y es solo. Además no hay como punteo que se pueda. En una actividad que se creía solo para mujeres, ahora es un reto y una motivación para romper cualquier barrera. Pues la verdad al principio lo sentía muy raro, pero creo que fue una experiencia bien distinta. Entonces fue algo bonito, la verdad, porque fue algo muy inesperado. Yo no me esperaba hacer un dueto mixto, ser el primer dueto mixto de Guatemala. Creo que es de wow. La delegación tiene un grupo que trabaja para torneos internacionales y con estas imágenes se observa el alto rendimiento. Porque nos apoyamos mutuamente mientras una está en sus malos momentos en la competencia, nos apoyamos para que ellas se sientan mejor y así puedan lograr alcanzar un buen récord. Es difícil porque tenemos que tomar en cuenta que también el estudio es importante para el deporte. La verdad, del deporte no vamos a vivir, pero también este deporte es algo muy importante para nuestra vida y pues siento que forma parte de nuestro ambiente de todos los días. Y un claro ejemplo que el deporte une, ejercita, educa y mantiene el espíritu en alto es la armonía que presentan las hermanas Gámez que integran este grupo. Este deporte no es tan común como los demás. Es de ballet y de natación
es cosa de que no se mira mucho en nuestro país. Las que estamos en equipo somos bien unidas y a la hora que tengamos algún error, siempre se los decimos para que no haya problemas en el equipo. Pues me siento muy feliz ya que estoy compartiendo con mis hermanas, ellas me apoyan a mí y yo les apoyo a ellas, entonces me siento muy feliz de estar aquí con ellas y compartiendo esto. Seguimos informándole aquí en Telediario. La repentina aprobación de la reforma a la carrera judicial está provocando dudas. Por eso aquí en Telediario le preguntamos, ¿habrá acaso algún interés político detrás de todo esto? Los integrantes de la mesa de discusión para las reformas constitucionales en materia de justicia se reunieron el pasado miércoles en un reconocido hotel de la Zona 9 para continuar la discusión de las reformas, principalmente el fortalecimiento de la carrera judicial. Las horas transcurrían con normalidad, cuando de repente sale a la luz la decisión de los que se hacen llamar padres de la patria, quienes de manera rápida y sorpresiva sustituyeron por completo la ley de la carrera judicial aprobada hace 17 años para crear el Consejo Judicial. Tras conocerse la noticia, los integrantes de la Mesa del Gran Diálogo Nacional se sorprendieron, pues lo aprobado por el Congreso también está incluido en las reformas constitucionales. ¿Por qué los diputados no consultaron con las mesas de diálogo las enmiendas aprobadas en la carrera judicial? Entonces, ¿qué fin tenía instalar mesas de diálogos con diversos sectores? ¿Cuál era la prisa de los diputados por aprobar de manera rápida la propuesta de ley? E incluso, hay que decirlo, hubo participación de diputados con señalamientos que tenían semanas de no asistir al Congreso de la República y casualmente en esta ocasión se asistieron a la sesión parlamentaria para votar a favor. ¿Acaso habrá algún interés político? Nosotros le presentamos la información y usted saque sus conclusiones. Telediario, información actual. Un grupo de abogados se pronunció a favor de la independencia judicial y el cese de las presiones contra jueces. En medio de la polémica, el rechazo y la incertidumbre que generó la aprobación de las reformas a la carrera judicial, abogados insisten en que más allá de una reforma, urge garantizar la independencia judicial para que los magistrados y jueces resuelvan conforme a derecho y respetando la Constitución. Esto no solamente incluye a los que administrativamente están por arriba de ellos, sino fundamentalmente las embajadas no tienen nada que ver con la justicia. Los agentes diplomáticos en el país no tienen nada que hacer en los juicios, en los debates. La CICIG tampoco puede estar presionando a los jueces. De tal manera que el juez nada más debe de obedecer a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales y a las leyes ordinarias de un país. Para el abogado David Pineda, aquí lo más importante es la población, quien merece una verdadera justicia con jueces y magistrados independientes e imparciales. Lógicamente hay que fortalecer la carrera judicial, la independencia judicial, sobre todo porque un juez debe de ser independiente al punto de que ni un presidente y ni un comisionado puedan siquiera osar hacerle una llamada telefónica para influir en un veredicto o en una resolución. Además, consideran que al sistema de justicia le urge una reforma profunda, pero también una reestructuración. Yo creo que esto tiene un análisis distinto. Lo que sucede es que aquí, esta reforma iba en la reforma constitucional que se ha planteado por parte de los organismos del Estado y de CICIG. Mi percepción es que ellos evaluaron que esta reforma constitucional puede o no puede ganarse en una consulta popular. Por lo tal, previendo que no fuera así, aprobaron de manera inmediata esta reforma a la ley de la carrera judicial. Es necesario ir cambiando los cuadros de jueces que han tenido pues ya quizá largas carreras y ya es momento de que nuevas generaciones empiecen a impartir justicia de conformidad con los nuevos conocimientos. Hay que respetar el debido proceso. Guatemala debe exigir que se respete el debido proceso. Pero sí estamos presenciando una carrera contrarreloj que está llevando a cabo el Departamento de Estado por medio de la CICIG. Otros expertos en la materia opinan que las reformas no solo debe garantizar la independencia de los jueces y magistrados, sino que también en el Ministerio Público y Gobernación, porque al final estas entidades integran la cadena de justicia. Telediario, información actual.
Diversas reacciones generó la aprobación de la ley de la carrera judicial, la cual calificada es por expertos en el tema de derecho como apresurada, sin sentido y hasta absurda. Aunque se discutió ampliamente durante varios meses, incluso a nivel departamental y con la participación de diversos sectores, ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por el Congreso de la República, que aprobó la ley de manera apresurada, según expertos en temas jurídicos. Creo que fue una decisión, como le indiqué anteriormente, bastante apresurada, previo a hacer las reformas. Creo que debió de establecerse una mesa de diálogo principalmente con los actores que están discutiendo sobre el tema de integración al Consejo de la Carrera Judicial desde la reforma constitucional. A criterio del rector de la Universidad de San Carlos, los diálogos no fueron suficientes y tampoco se respetó el cronograma sobre la discusión de las reformas. Deberían de haber esperado que se terminaran la discusión de la mesa, entrar las reformas en su momento y lo que se pueda encajar o integrar dentro de las reformas estas que se presentaron de justicia, a este tema de la ley ordinaria esta que se vio para fortalecer el sistema de justicia, se puede integrar, pero yo considero que debe ser un solo paquete para que podamos realmente tener cambios de fondo. Hay quienes incluso catalogan la decisión como absurda y sin sentido, como muestra de su inconformidad por la decisión de los legisladores. Lo que se está haciendo es un doble trabajo. No tiene sentido, por un lado, hacer una reforma constitucional que va a concluir, esperamos en Dios, en la reforma del sistema de justicia, dentro de ese marco, la reforma de la carrera judicial, y por el otro lado, hacer proponer una ley, ya aprobarla, sin que tenga los insumos que va a proporcionar estas discusiones de las mesas de reforma constitucional. Se está haciendo una reforma, una propuesta para reformar la Constitución de la República. Dentro de ese ámbito, el tema central es reformar el sistema de justicia. El país continúa sin una normativa de regulación en el sector justicia, ya que la actual es denominada absurda ante las necesidades de los guatemaltecos. El rechazo es evidente, pues algunos sectores señalan que fue poco estudiada, lo cual demuestra que las decisiones responden a ciertos intereses, según el entrevistado. Hay bloques que representan precisamente los intereses, digamos, de grupos encubiertos en el paralelismo, encubiertos en la impunidad, que no les conviene precisamente que haya una verdadera justicia en el país. Hay quienes aseguran que el poder de los parlamentarios se hizo notar al no ceder en aspectos consensuados con los sectores de la sociedad. Se pueden participar en muchas mesas redondas, se pueden participar en muchas mesas técnicas, mejor dicho, para hacer los aportes, pero al final de cuentas quienes tienen la palabra, porque quienes hacen las leyes son los diputados. Creo que ese es un aspecto, una cuota de poder importante que no estuvieron dispuestos a ceder. Un ex magistrado considera que la aprobación de la ley de la carrera judicial viola el orden constitucional. Como descoordinado y apresurado, así califica Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el actuar del Congreso ante la aprobación de la ley de la carrera judicial. El profesional del derecho comenta que la nueva normativa viola el clamor popular, pues no existió un consenso entre los sectores. Yo creo que fue una descoordinación, lo cual me parece un poco absurdo que siendo el Congreso uno de los tres entes que están impulsando la reforma, sabiendo que se está discutiendo precisamente la verdadera implementación de una carrera judicial, la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, sus funciones, sus principios, pues ya estén regulados en una ley. Y no se esperó a que realmente se determinara técnicamente cuáles deben de ser estos principios. La aprobación de la nueva normativa rompe el orden constitucional de las leyes, pues previamente se tendría que haber hecho cambios a la Carta Magna. Lo que creo es que el método no fue el indicado. Si estamos
Primero se debe discutir sobre la norma prima, la norma superior, que es la Constitución Política de la República. Y en base a esa reforma constitucional es que se emiten o se derogan o se reforman las leyes ordinarias. Y esa práctica nos puede dar finalmente a descubrir en un futuro próximo que puedan haber contradicciones o que se haya legislado a espaldas del diálogo que se debió haber esperado tener a nivel nacional, como le digo, con los cambios que deben hacerse en ese diálogo, porque como han habido ahorita las últimas 3, 4 sesiones, creemos que no va a haber un avance. Los cambios al sector justicia deben realizarse bajo un análisis técnico y constitucional, sin presiones sectoriales. Precisamente para eso, pues, eso es lo que tenemos entendido, se abrieron esas mesas de discusión para que técnicamente, y disculpe que insista en la palabra técnica, porque aquí no se trata de una discusión de un activismo político, sino debe ser una discusión primeramente muy técnica, constitucional, y obviamente hay que ver lo político, pero no podemos dejar por un lado lo primordial, que es que estamos hablando de la Constitución Política de la Reforma, de la Constitución Política del país, y sobre eso no podemos estar discutiendo derechos sectarios. De entrar en vigencia la nueva ley, el Consejo de la Carrera Judicial promovería privilegios. Para una reforma constitucional hay técnicas doctrinarias de forma y de fondo, y precisamente una de las de fondo es que una reforma constitucional no puede crear superórganos que vayan a provocar discriminación o que vayan a provocar privilegios para ciertos grupos sociales. Barreto concluyó en que el Ejecutivo debe analizar la nueva ley, pues no responde a la discusión por los cambios al sector justicia. El día 30 se corrió el descanso del 30 para mañana, así es que si usted va a descansar, feliz fin de semana largo, y si va a trabajar como nosotros, pues aquí lo esperamos en las noticias. Así es, agradecemos su preferencia. Feliz noche. Hilden